Hola, Dios te bendiga, estimado o estimado oyente. Hoy en Palabra de Dios viva para el alma, Dios quiere que hablemos del regreso de las familias, ya que muchas veces vivimos en una familia como si fuéramos extraños. Para hablar del tema, si me quieres ayudar, ora conmigo, únete conmigo en oración. Padre Santo, perdónanos de todo pecado, te rogamos, lávanos con tu sangre, Señor Jesús. Te suplicamos que nos abres a través de tu palabra, ayúdanos a ser restauradores de familia y restaura nuestra alma si es necesario. Ayúdanos a amar a la familia que tú por tu gran misericordia nos has dado, y al que no tiene familia, dadle una preciosa familia en el nombre de Jesús. Amén. El regreso de las familias. La palabra de Dios dice en Colosenses 3, capítulo 3, versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. La sumisión es que las esposas se sometan a su marido, pero es la sumisión no a un señor severo o tirano, manipulador, sino a su propio marido, que se dedica al servicio afectuoso. Y los maridos deben amar a sus esposas con tierno y fiel afecto. Entonces hablamos de sujeción, pero esta sujeción tiene que ser voluntaria, tiene que ser con afecto, no alguien manipulador ni severo. Y vamos a seguir examinando la palabra de Dios, como Dios bendice el matrimonio y habla a través de la mujer muchas veces, porque como son una sola carne, se complementan. Entonces tiene que ser una sumisión de acuerdo al Espíritu Santo. Y encontramos un ejemplo en la palabra de Dios en Génesis capítulo 21, versículo 12. Dios habla por medio de Sara. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces aquí vemos que Dios le está diciendo que escuche todo lo que Sara le decía. Era una decisión cruel porque tenía que despedirse de su hijo Ismael, pero era la voluntad de Dios y tenía que escuchar la voz de Sara. Una sola carne. En Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sabemos aquí cómo son una sola carne. En matrimonio son una sola carne. Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí habla otra vez de someternos unos a otros, pero en el temor del Señor, o sea, obedeciendo la voluntad de Dios. Y someternos unos a otros por causa de esta actitud de respeto reverente a Cristo. Una actitud contraria de querer imponer, obligar en todas las opiniones propias no sería una señal de la plenitud del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Ese sometimiento voluntario es una evidencia del control del Espíritu Santo y el respeto al otro siempre, ya que Dios no obliga a nadie. Qué hermosa la actitud de Dios, ¿verdad? Que no obliga a nadie, nos habla a través de su palabra y sus mandamientos no son gravosos o pesados de cumplir. La palabra de Dios trae mucha bendición, paz, gozo y la capacidad que Dios nos da para disfrutar de todas las bendiciones. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Y dice, el marido y la mujer no son solo dos personas viviendo juntas, sus vidas de hecho se mezclan, de hecho se vuelven uno. Es por tanto cierto que le hace daño a la mujer lo que hace daño al marido. O sea que vemos que se hace una sola carne. Entonces, tanto el uno tiene que cuidar de él como su cuerpo, y a su esposa la tiene que cuidar y su esposa también tiene que cuidar como si fuera su propio cuerpo. Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Efesios capítulo 5, versículo 24.
Así que como iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetos a sus maridos en todo. Las esposas sometidas a los esposos y los esposos sometidos a Cristo, y los hijos sometidos a sus padres. El sometimiento tiene que ser dulce, voluntario hacia alguien a quien amas y que a su vez te ama. Es una relación de este tipo. Jesús por amor nos compró a precio de sangre y su amor es saludable. Entonces vemos que siempre la persona con la cual nos tenemos que someter tiene que amar a Cristo, como Cristo es la cabeza y el cual dio la vida por su iglesia. Colosenses capítulo 3, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Sometimiento en amor. Todo el momento estamos hablando de un sometimiento en amor voluntario. Se debe alentar al marido o a la mujer, orar y buscar siempre la dirección de Dios. Como dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En Efesios capítulo 5, versículo 6 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios capítulo 5, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Su sacrificio en la cruz, en el presente nos estamos purificando con la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo nos quita las manchas, o quita las manchas que usted tenga, sino que evitará que nuevas formas de impureza se adhieran a su vida, santificándonos todos en la palabra de Dios, y nos ayudará a someternos a Cristo, que es lo que verdaderamente importa. Así todo sometimiento fluye. Claro, porque un esposo que no se someta a Cristo y una mujer cristiana, pues no sé, si practica cosas que van contra la voluntad de Dios, pues no se debe someter. Ella se debe someter a Cristo y orar por su marido para que se convierta. No dejarlo, no abandonarlo, sino que orar para que Dios lo cambie y la palabra de Dios lo convierta. Porque Dios es todopoderoso. Efesios capítulo 5, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vemos que Cristo cuida a la iglesia, pero otra vez volvemos a una sola carne. Vemos que son una sola carne y que no hay que pensar que es una sola carne, no podemos hacer daño al otro. El hombre que ama a Cristo se ama a él, y él debe amar a su mujer como él se ama. Y él no haría algo para dañarse, pues no le haga ese daño a su esposa. Efesios capítulo 5, versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Así como somos miembros del cuerpo de Cristo, todos somos uno. Al igual un matrimonio viene a ser uno. En Cristo Jesús una sola carne. Entonces uno no se dañaría, pues tampoco dañaría al otro porque es su propio cuerpo. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, así como todos somos miembros y pertenecemos a Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces siempre tiene que ser la sujeción entre un esposo y una esposa, sujetos con amor, cuidando el uno del otro, y también el hombre también debe escuchar y analizar lo que le dice su esposa, a ver si eso viene de Dios. Porque se puede ser como el caso de Sara, que hablamos antes. Y Efesios capítulo 4, versículos 3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de paz. Esto deberíamos tener todos en nuestra familia y en la iglesia. Tendríamos que guardar la unidad en el mismo espíritu, porque es el Espíritu Santo, y asimismo tener paz. Porque si todos somos el cuerpo de Cristo, y si te duele la mano,
O si te duele el pie, no estás con tu cuerpo, bien con tu cuerpo. Pues no deberíamos hacer daño al esposo o la esposa. Efesios versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El matrimonio se hace una sola carne. Debemos siempre pensar como un matrimonio, no tomar decisiones solos, perjudicando al otro tampoco, sin tenerlo en cuenta. Efesios capítulo 5, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces aquí dice, ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esto es muy importante, que la mujer respete a su marido, porque a veces hay mujeres que pelean con su marido o lo llaman la atención y lo hacen quedar mal cuando hay mucha gente, y esto es bastante feo. Entonces aquí pongámonos en ese lugar. Si si nosotros nos mostramos respeto, a nosotros tampoco nos gustaría que nos hagan eso, y por ende la palabra de Dios dice: la mujer respete a su marido en todo tiempo, claro. Lo mismo para la mujer, y la mujer respete a su marido. Y para mí lo mismo para la mujer y el hombre. Los dos se tienen que respetar mutuamente. Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y aquí en Primera de Pedro 3, 7, capítulo 3, versículo 7, encontramos que los maridos tienen que vivir con ellas, con las esposas, tienen que darles honor y respeto, buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona, decir la verdad en amor, y dice como coherederas de la gracia de Dios, verlas como hija de Dios, y lo más importante, para que vuestras oraciones no sean estorbadas delante de Dios. Si tenemos odio o rencor, ¿cómo podemos ir sin arrepentirnos, claro, delante de Dios, y sin reconciliarnos con la persona que Dios nos ha dado, ¿no? Como esposo o como esposa? Entonces, es como que si estuviera peleando con mi propio cuerpo. Pues esto no se debe evitar. El marido y la mujer, cuando tienen una buena relación, pueden orar juntos, y sus oraciones llegarían a la presencia de Dios, porque ningún obstáculo se interpondría entre ellos y Dios. Como creyentes deben ser de un mismo sentir, comprensivos, comprensivas, compasivos, compasivas, y atentos y atentas, lo cual significa que se espera que sean humildes, no dominantes en el trato con los demás. Y Colosenses capítulo 3, versículo 20. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Y entonces aquí encontramos: hijos, obedeced. Tienen que obedecer a los padres, porque el Señor lo dice. Los padres deben encontrar la voluntad de Dios para sus hijos. O sea, también llevarlos por el buen camino de la palabra de Dios, no hacer que hagan cosas malas. Y los hijos deben obedecer la palabra. Es obedecer diferente a sometimiento. En el libro de Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él. Claro, porque la palabra de Dios, si le dice no robarás, no mentirás, o no vayas, que tus pies no vayan presurosos al mal, pues él va a tener cuidado, o el Espíritu Santo le va a recordar la palabra de Dios. Pero si no instruimos al niño, pues las malas amistades, el sistema influenciará al niño, y de viejo pues ya tendremos dolores de cabeza, tendremos pues cosas malas por no educar a los niños, a los hijos cuando son pequeños. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa.
Efesios 6:3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios capítulo 6, versículo 3. Y dice, obedecer y honrar siempre. En algunos casos algunas personas nos han tratado mal quizá, y pensemos que no, que la persona, el padre o la madre no merece honra, pero Dios manda que debemos honrar y debemos obedecer a Dios, llevando cualquier motivo de enfado en oración y perdón, y obedecer a Dios y honrar a los padres, porque Dios lo dice, merezcan o no merezcan ser honrados, porque en la humanidad hay de todo. Entonces debemos honrar siempre a los padres. Éxodo capítulo 20 y versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces aquí vemos que dice Dios, honra a tu padre y a tu madre. Si ha sido malo, lo debemos honrar. Si la madre ha sido mala o nos ha abandonado y tenemos la oportunidad de conocerla, pues debemos honrarla porque Dios lo dice. Y es un mandamiento de Dios. Y orar por ellos si no son salvos, claro, para que el amor de Cristo los rescate. Si están a tiempo, el alma es valiosa para Dios. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira, claro. Si también los zarandeamos cuando están con los amiguitos, entonces provocamos vergüenza, ¿no? Habría que llamarlo y decirle lo que está mal, o llevarlo a la casa, ¿no? Y hablar a solas con él, no provocar vergüenza ni ir a los chicos tampoco. Los hijos debemos obedecer y honrar a los padres durante toda la vida. Durante toda la vida. Tenemos un ejemplo en la Biblia o dos, Sansón y Absalón. Sansón, un juez, murió cuando era joven porque desobedecía a sus padres y a Dios, desobedecía a Dios. Absalón se rebeló contra su padre David y lo mataron siendo joven. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Claro, porque si los estamos desanimando, les hablamos mal y por más que intentan, entonces, claro, vamos a lastimar, vamos a endurecer el corazón y también tenemos que discernir, llevar en oración y decir la verdad en amor y corregir en amor. O si alguien le da un golpe a un niño, pero tampoco no lo va a matar tampoco, ¿no? Todo tiene que ser con prudencia. Exasperar, lastimar, irritar, enfurecer, dar motivo de enojo grande a alguien. Un padre no debe tener una disposición mala para su hijo o castigarle en exceso de cólera. En toda relación familiar y no familiar no debe salir palabras corrompidas de nuestra boca. Claro, tenemos que tener cuidado con el lenguaje que hablamos con los esposos, esposas y hacia los hijos. Y también los hijos ven las relaciones de los padres. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. También podemos edificar a nuestra familia con las palabras o hundirla, pero debemos edificar, ¿no? Debemos ser como el mar Mediterráneo donde se conserva la vida de la ballena, el delfín, los patos, los peces y una cantidad de especies, y no ser la sal pisoteada, hollada, que no sirve para nada, o la lengua de fuego que es capaz de incendiar a un monte, no. Debemos ser restauradores y si tenemos este vocabulario malo, pedirle a Dios que nos ayude a cambiar, porque Dios cambia el carácter, cambia la manera de hablar, la manera de ser, nos ayuda a perdonar, nos ayuda a orar y nos ayuda a comprender que tenemos que honrar a los padres, al padre y a la madre.
Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y si me imagínese que usted es cristiano y trata mal a su madre, o a su padre, o la madre le da exceso de castigo al hijo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Contristar al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea que tenemos que tener cuidado también y quitarnos todo esto, la amargura para que no se haga para el esposo, para los hijos, la gritería y aún peor, ¿no? La maledicencia, todo esto es malo y toda malicia. Debemos quitarnos con la familia y con todo el mundo. Deberíamos quitar esta maldad de nosotros, ¿no? Y ser restauradores de familia, restauradores de vida y amar a la familia que Dios le ha dado o estar preparado para la familia que Dios te va a dar. Honremos a los esposos, a las esposas y a los hijos, honrar siempre a los padres. Podemos orar por este motivo. Si deseas, únete conmigo a esta oración y espero que el Espíritu Santo haya hablado a tu vida como lo ha hecho con la mía. Y si tienes una familia, ahora que estamos en este tiempo de no salir de casa, que sea un tiempo para no estar amargado ni quejarte de la vida y no ver problemas, sino jugar con tus hijos, jugar con tus nietos, darles abrazos, sonreír, hacer una tarta juntos, hacer galletas, hacer los deberes juntos, hablar, contar historias bíblicas, estudiar la Biblia juntos, y aprovechar este tiempo porque el tiempo no regresa más. No podemos volver el tiempo atrás. Entonces quitémonos toda la malicia y aprendamos a perdonar y amar con el amor ágape de Cristo. Y que Dios haga un milagro en cada uno de nosotros. Y si quieres hacer esta oración, puedes unirte conmigo en oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, te rogamos que nos limpies de todo lo que no te agrada y pensamos que no necesitamos cambiar. Perdónanos y santifícanos en tu palabra. Quita lo malo de raíz, te suplicamos de todos nosotros. Ayúdanos a meditar día y noche en tu palabra y que andemos en los frutos del Espíritu Santo. Como dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Que tu palabra que hemos escuchado llegue a nuestra conciencia y meditemos si estamos en tu perfecta y agradable voluntad. Sana las heridas de nuestra alma. Si existe algo que no nos deja estar en tu voluntad, te rogamos nos sigas ayudando a cambiar, Señor. Síguenos bendiciendo según tu voluntad y necesidad espiritual y material. Que tu evangelio de poder se siga expandiendo en este mundo y si es tu voluntad, envíes pronto la medicina para que se quite este virus. Sana a los enfermos, te rogamos, a todos los que invoquen tu nombre. Protege, Señor, a nuestras familias, al personal del supermercado, limpieza, médicos, conductores de autobuses, taxistas y todas las autoridades, Señor, que están en las calles. Te pedimos que les des sabiduría de lo alto a las personas que están en todo el gobierno, que siga habiendo libertad de expresión, ayúdalos a gobernar con sabiduría, Señor, guíalos en todo momento. Toda esta oración te la entregamos en tu mano. Gracias, invencible Señor Jesús, gracias por escondernos en tu presencia, darnos tu paz y ser nuestro escudo y salvador. Recibe toda gloria, honor, honra, poder. Gracias Jesús, porque tú eres quien derriba a todos los gigantes que quieren perturbarnos. Gracias Señor, porque restauras cada familia, cada hogar, cada corazón, y que cada familia permanezca unida y en amor. Unida en amor los padres, los nietos, los bisnietos, y que este tiempo sea lleno de bendición. Esas casas sean llenas de la bendición de Dios y del amor y la provisión y la paz de Dios.
Gracias, escucha nuestro clamor en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, Dios es nuestra luz, como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Que Dios te siga bendiciendo y hasta la próxima si Dios quiere.